A ir a esta nueva hora de noticias y de entrevistas, sobre todo, Paola, y empecemos hablando sobre la educación en el Perú. Se invierte, ¿qué cifras? Se habla de un 3,5% del PBI, que es lo que, digamos, de acuerdo al presupuesto general, las cifras, según los analistas, debería llegar al 6%. Pero ¿cuánto se puede hacer por la educación en el Perú? Claro, la educación, que por supuesto es importantísima, pero lamentablemente el Perú no está entre los primeros lugares de la región, ¿no? Ocupa lamentablemente puestos muy bajos. Vamos a conversar con el economista César Fuentes Cruz, el director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, y para poder hablar no solamente de la educación básica, sino también de lo que sucede en la educación superior. ¿Cómo está? Bienvenido a Nacional. Muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué pasa en la educación del Perú que no nos encontramos al nivel que quisiéramos? Bueno, creo que es importante ver el tema de contexto. Cuando hablamos de educación hay que tener una cifra que es interesante, que es, si nos remontamos a hace un siglo, en el comienzo del siglo XX, Perú tenía 150.000 niños matriculados, 150.000, ahora bordeamos los 9 millones. La población en esa época era alrededor de 3 millones de personas, ahora somos 31, casi 4 millones. Es decir, tendríamos, la población ha crecido como 9 meses, la cobertura de educación ha crecido 60 veces. Entonces, si uno lo ve de perspectiva, un positivo es que hemos podido decir ahora que en el siglo pasado todos los niños peruanos tienen educación. Eso yo creo que sí se puede, ese es un logro que no se divulga mucho, pero es súper importante para Perú, desde donde partimos también. Lo que preocupa a todo el mundo, y creo que es consenso inclusive de las fuerzas políticas, es que la calidad educativa es el gran desafío que tiene Perú. ¿Y qué competencias le damos a nuestros niños, a nuestros hijos, para que realmente puedan hoy día enfrentarse a un mundo que es cada vez más complejo? Es decir, hoy día los temas de calidad educativa, los temas de acceso a las tecnologías de información, el tema de competencias, ¿no? ¿Qué competencias le damos a los niños? Es decir, la visión, diríamos, estándar que se llama constructivista, que es yo le doy competencias para que el niño pueda interactuar en el mundo, que pueda aprender, que pueda saber, que pueda dilucidar lo que le pasa. Eso significa que también tenemos que tener un profesor que lo pueda encaminar. Y ahí también tenemos otro problema que es, ¿no es cierto?, la calidad de los profesores. Y tenemos diferentes problemas donde tenemos que atacar el tema, y eso hace complejo. ¿Por qué? Porque también hay, uno habla del famoso 6%, que fue cifra del Acuerdo Nacional, pero si uno ve los estándares a nivel global, en el mundo se gasta alrededor de 4% del PBI en educación. No estamos lejos del promedio. En educación pública, ojo, y generalmente 1 o 2 puntos en educación privada. Por eso el famoso 6% viene de ahí, ¿no? Viene de un 4%, la meta es un 4% público y probablemente 1 o 2% privado. Pero hay una diferencia enorme entre la educación pública y la privada, lamentablemente, cosa que a veces en otros países no ocurre. Así ¿no? es. No, un niño de la escuelita de, no sé, pues de provincia no va a estar igual a un niño de un colegio promedio que en Lima. Ese es un problema serísimo, ¿no? Lo que tenemos es, ¿cuál es el concepto que debe primar en educación? Es que sea equidad en la oportunidad, ¿no? Cómo nosotros creamos ciudadanía, cómo nosotros creamos que todos los peruanos, digamos, nos encontremos en la peruanidad, que es un tema sumamente crítico. No solamente son los partidos de fútbol, ¿no? Esos son los momentos en que todos somos iguales, sino que trascendamos ese punto, ¿no es cierto?, de puntos críticos, y eso, educación es fundamental, ¿no? Si uno ve todos los países desarrollados, inclusive se habla mucho de Estados Unidos, por ejemplo, la parte que ellos destinan a la parte pública es mucho más grande que Perú, España. Todos los países europeos gastan casi 90% del presupuesto en educación es para educación pública, por la importancia que tiene justamente educación pública como un ecualizador en la oportunidad. Más adelante los niños podrán ver qué cosas hacen, pero si no le damos oportunidad a todos, ya desde el inicio estamos creando una brecha que se ve reflejada también en ciudadanía, en oportunidades, en desarrollo económico del país. Esto es una suerte de diagnóstico de, digamos, la educación en los colegios. Vayamos a la superior, donde se ha creado la Superintendencia Nacional, ¿no es cierto?, que es la SUNEDU, que está en pleno proceso de evaluación, de licenciamiento. Este es sin duda un buen indicador, es un buen paso para mejorar el nivel, los estándares de calidad. Yo creo que sí. Bueno, acá yo tendría un conflicto de interés porque yo también soy parte regulada, porque somos una universidad en ESAN. Pero le diría que es importante tener estándares. Creo que SUNEDU poco a poco ha ido trabajando los estándares. Ha habido mucha discusión sobre si solamente los estándares son educativos
creo que muchas de las quejas de la universidad privada ha sido porque también ha habido estándares demasiado acuciosos en los temas, por ejemplo, de infraestructura, etcétera, y creo que ha habido mucho debate. Pero en síntesis yo creo que es un positivo, pero de ahí no acaba la historia de los estándares, sino que también es que las universidades generen conocimiento y que ese conocimiento también sea aprovechado pues por la industria. Hablamos ¿no? de investigación. Claro. De investigación. ¿Por qué no Justamente, investigan? O sea, ¿por qué no se porque investigan? primero, de nuevo regresamos, ¿en dónde se investiga? Regresamos también al tema de financiamiento. Mucho del financiamiento de investigación se hace a través o de donaciones de los privados o de financiamiento del Estado, pero gran parte de las universidades privadas tiene que, fundamentalmente, vive de la matrícula. Yo le digo, en el caso de SAN, 100% de nuestros ingresos proviene de la matrícula de los alumnos. Entonces tenemos que de ahí asignar una parte de nuestro presupuesto a lo que es investigación, como sucede en gran parte de las unidades peruanas. Entonces, y la investigación, si uno lo ve en términos de beneficio a la sociedad, es positivo, pero realmente es una inversión, ¿no es cierto?, que tiene que hacer la universidad para generar conocimiento. Y el conocimiento, una vez que es, como se decimos, es público, es de todos. Entonces realmente no hay una ganancia, hay una contribución de la universidad a la sociedad, y lo lógico sería que esto se empalme, lógicamente, con el desarrollo más de las empresas. El desarrollo, yo creo que por ahí vamos a ir yendo. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, este concepto de los startups, el concepto de las nuevas pequeñas empresas, de la innovación. Poco a poco yo creo que el sector privado y el sector universitario va a ir dialogando en este tema. Claro, y además, por ejemplo, ¿cómo ve usted el nivel de las universidades peruanas? Porque algunas aparecen ahí que están en rankings, sin embargo, vemos que otros países nos superan, en Chile, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que, de nuevo, ¿no?, gran parte de la experiencia educativa en el Perú es una experiencia de docente, ¿no? Es decir, son universidades que enseñan, y lo hacen bien, yo creo, muchas de ellas. El tema es qué cosa estamos investigando, dónde estamos contribuyendo para la investigación, para el desarrollo, para nuevas tecnologías. Ahí es donde la universidad peruana tiene una debilidad muy seria. Y estamos hablando de todas las universidades en general, ¿no? Ahora estamos también en un proceso de recuperación de talentos. Hace poco Concitep anunció justamente propuestas importantes para atraer a quienes se han ido, a estos científicos peruanos, y recuperarlos con mejoras inclusive económicas, y en donde también hay una participación del Estado, que tiene ya un presupuesto, y del sector privado. Así es. Yo creo que hay temas de innovación, ¿no? Es decir, por lo general, a veces cuando uno habla de invención o innovación, parece un nombre lejano, ¿no?, esotérico. Pero en muchos países innovación está asociado a mejora de procesos, está asociado a nuevas técnicas de educación. Es decir, creo que en el Perú le tenemos mucho miedo al tema de innovación, pero en la práctica, ¿cómo se ve hoy día cuando la gente habla de círculos de innovación, donde habla del tema de innovación, donde se habla, ¿no es cierto?, de ecosistemas de innovación, etcétera? Es mejora de procesos, mejora de lo que hacemos. Por ejemplo, en esta cabina podríamos mejorar algunos procesos. Por supuesto, eso ya es una innovación. Claro. De repente el formato que estamos ahora sería un poco diferente. De repente el formato de entrevista. Todas esas cosas son innovación y van generando una mejora. Entonces, el problema es que a veces cuando pensamos en innovación pensamos pues en una invención, ¿no? El cambio, el celular, o estos cambios revolucionarios, pero mucha de la innovación en el mundo es mucho más paulatina, y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros. Mejoras de procesos, mejoras en calidad, y posteriormente un tema de mucho más sofisticado. Ahora, yo quería preguntarle, muchos peruanos preferimos, porque somos peruanos, ¿no?, Sí. invertir en un celular antes que mejorar la calidad educativa de nuestros hijos. Así Y esto es. lo vemos en varias zonas de Lima, ¿no? Así Tenemos es. un celular de 3.000 soles, un Claro. iPhone, pero el chico estudia, o el hijo estudia en un colegio público. Eso es Esa un problema. idiosincrasia, por ejemplo. Ahí hay un tema también que no se valora, el tema educativo, ¿no? Ha habido, primero, creo que también es una sociedad que en general no valoramos la educación, ¿no? Correcto. Y acá, en algunos países, los intelectuales, ¿no es cierto? Acá, lo bueno, podemos decir que aparecen también en los soles, y es un positivo. Pero en otros sitios, el reconocimiento que tiene la academia, si uno va a Asia, por ejemplo, ¿no? Y hace poco estuve en China, el reconocimiento que tienen, por ejemplo, los profesores son, en toda la sociedad en su conjunto, es enorme. Hay una reverencia a la educación. Si uno ve en muchos países europeos, hay una reverencia a la educación. Acá se llama la educación como teórico, ¿no? Acá muchos es teórico, como diciendo, es deleznable que sea pues teórico. Pero que no ¿no? practica lo que dice. Yo justo Así yo le es. comentaba antes, en el cual en comunicación a veces te enseñan de algo que ni siquiera han practicado. Efectivamente. Claro. Y eso es cierto, pero es un tema educativo,
pero además por eso, pero la teoría es la que nos permite de otra manera ordenar qué es lo que pensamos. Es decir, creo que el problema es que tenemos es que esta relación entre educación práctica y conocimiento hay que trabajarla mucho en el Perú, ¿no? Entonces, esta idea de que el conocimiento es como una especie de gracia, ¿no? Y yo siempre digo, a veces en el Perú tenemos la idea de que conocer es una gracia, es como un detalle que tenemos nosotros, cuando realmente es fundamental en el día a día de los peruanos. Claro, además lo que tenemos que buscar es que los chicas, cuanto más sepas, yo creo que vas a poder entender todo, ¿no? Es que miren el caso, supongamos un niño peruano, si quiere competir ahora con un niño de otros países, las lenguas. Si ustedes van al norte de Europa, un niño maneja 3, 4 lenguas. Acá el niño peruano con español y probablemente una segunda lengua a medias. En competencias matemáticas, en Europa del Este, por ejemplo, los niños les enseñan cálculo, Así es. que acá lo enseñamos en las universidades. O, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, competencias, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, por qué los niños no participan. Hablamos que tenemos una tradición autoritaria, Claro, pero no eso parte desde que en nuestro modelo educativo no debatimos. Entonces, ¿cómo creamos ciudadanía ahí? Doctor Fuentes, muchísimas gracias. Hay seguramente más temas que buscaremos irlos conversando en otra oportunidad. Encantado. Muchas gracias. Y sobre todo, Ricardo, de los cuales son temas en los cuales como padres nos van a interesar, ¿no? Que nuestros hijos Sin duda. investiguen, analicen y además empezar con debates quizás en familia, ¿no? Efectivamente, y sobre todo el interés, como decía el doctor Fuentes, tenemos muy poco interés los peruanos en, digamos, destinar parte de nuestro presupuesto en la educación. Vemos como la educación como solo un trabajo que lo debe dar el Estado. Y no solo el Estado, tenemos que compartirlos todos, empezando en casa. Claro, además pasan muchas horas en la escuela, pero también nosotros como padres debemos enseñarle muchas cosas.